No sé de qué se trata. Bueno, ya me lo pasé, pero solo una vez. No sé cómo sería por segunda vez. Sí, va a durar mucho este video porque sinceramente esto es súper largo. Espero si está bien. Ok, sí, todo está bien. Solo. Ahora sí puedo poner un cara porque no tengo que tener un dedo justo aquí. Pero yo lo voy a cargar mi dedo porque yo tengo que empezar desde cero. O sea, aquí no empieza ya hasta el final. Ajá, porque así se llama el juego. Pero sí, vale para ti. Soy Rat, el hostelero de Happy Mod, amigos. Hostia. Ok, me imagino que sí, aquí es donde tenía que estar. Es que yo lo jugué desde hace uff. Desde hace uff lo borré, lo volví a instalar y la cuenta sigue activa. No me acuerdo de qué se trataba, o sea. Bueno, hostia, me seca. Me seca el agua. Ah, ok. Me seca algo. Ok. Ah, ok. Tengo que agarrar mi botella. Ok. Listo. Ay. Listo. Bonito, ¿eh? ¿Qué? Listo. Estas son las cosas que tengo que hacer, ¿ok? Ok. Esto está es un gusano. No, ya pues otro problema. Tengo otro esto. ¿Qué se trata? ¿Qué es esto? Ey, ¿por qué le gritas? Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
te alegras cuando ves la película. Ese güey lo mandó a volar.
Otras dos partes sí están son solo recientemente.